el calendario electoral y con el proceso electoral en marcha. Me refiero a las elecciones generales del 2021, cuya fecha ya está establecida. ¿Qué sucede con este procedimiento que ha sido planificado por el Consejo Nacional Electoral? Si continuamos en una emergencia sanitaria con consecuencias en varios sectores. Quiero preguntarle a nuestro siguiente invitado, el doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, que me acompaña a través de la línea telefónica. ¿Qué tal, Luis? El país le escucha. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que puede pasar con este calendario? La pregunta está planteada. Con una emergencia que está en curso y con medidas de confinamiento que son inciertas. Mire, el calendario electoral y todos los otros instrumentos que se prevén para un proceso, que son partes adjetivas de ese proceso, están sujetas a dos variables centrales que debe considerarse, porque están sujetas a la Constitución y a los más elementales principios de convivencia. El primero es la salud y la certeza de que la salud de los ecuatorianos no podrá ser fragmentada o provocar un rebrote de la pandemia con ocasión de las elecciones. Esta es la primera premisa que debemos todos respetar. Si logramos pasar esta primera premisa, es decir, de que las formas tradicionales de organizar las elecciones no pondrán en juego, no atentarán, no crearán una condición de rebrote de la pandemia, podemos entonces discutir una de las formas, que son las formas de elección presencial con la que está. La segunda premisa es la de que la Constitución establece de que dentro del conjunto de fechas que se organiza el programa electoral, la fundamental es la de entrega del poder el 24 de mayo del año siguiente. Bajo esas dos condiciones, es decir, de que tenga que mantenerse necesariamente preservada la seguridad de los ecuatorianos, y la segunda, de que para mantener la salud democrática y la democracia en firme el 24 de mayo del año 2021, deban operarse la transición del poder. Bajo esas dos condiciones, que son las premisas mayores del ordenamiento jurídico, pero sobre todo mayores del ordenamiento humano y de los derechos humanos de los ecuatorianos, debemos establecer bajo qué forma podemos llegar hacia ella. Si es que cumplimos la primera condición de todos los procesos electorales posteriores a una crisis en el mundo, serían los primeros procesos electorales posteriores a la pandemia, y eso no se ha dado caso en otros lados porque la misma pandemia, pero sí posteriores a otras crisis, como pueden ser guerras u otra modalidad de crisis social profunda y de crisis nacional profunda. La determinación central es de que el proceso electoral se realice en estrecha coordinación vinculante con las decisiones de las autoridades sanitarias. Desde allí se verá la forma de organización electoral que pueda hacerse y cómo se cumple, en situaciones de excepción, los principios generales de un proceso electoral y de mantenimiento de la democracia de calidad y transparencia. Desde allí se puede conversar cualquiera otro de los temas, es decir, siempre y cuando cumplamos las dos condiciones: la salubridad de los ecuatorianos, que no puede ser ni atropellada, ni puede ser dañada, ni puede ser puesta en riesgo por el empecinamiento de mantener cualquier forma electoral, y la condición básica de lograr un punto de equilibrio para que los principios básicos de organización democrática se mantengan. Esas son las dos condiciones: salud y democracia. Y si es que se continúa con esta situación, ¿se puede pensar en un voto no presencial? Sea electrónico, creo que no, porque electrónico ya tuvimos experiencia y es presencial, pero telemático, vía internet, ¿se puede advertir esa posibilidad, doctor Verde Soto? Mire, cualquier forma electoral, en el mundo no existe infinito número de formas electorales, existen limitadas. Voto electrónico es el voto genérico que incluye al telemático, incluye por máquinas, etcétera. Cuando no se refiere a voto electrónico, se refiere a un genérico básicamente. Y un voto telemático básicamente se refiere a un voto que uno puede realizarlo a través de una tablet, de una computadora o fundamentalmente de un teléfono inteligente. No todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, no todo el mundo tiene tablet y computadora,
entonces en esos casos, cuando se hace este tipo de cosas, se asiste con votación, se da una que se llama una votación asistida. Es decir, se activan varios centros en los que se permite la presencia de estas maquinarias para que puedan hacerse. Lo fundamental acá es lo siguiente, es que para definir si el voto es presencial, es decir, en 40.000 mesas con 10 millones de personas concentradas en un día en todo el país, si es un voto postal, es decir, las personas van y ponen en un correo físico su voto una vez que han recibido ese voto previamente, y el tercero, ¿no es cierto?, que es una votación que puede ser o por máquinas, presencial entonces, en algunos centros donde se vota por máquinas, o telemático, es decir, se vota por esta vía que hemos mencionado. Estas modalidades podrán ser cualquiera de ellas examinadas previa la posición de la autoridad de salud. ¿Cuál es el tema central de la autoridad de salud para eso? Es que usted garantice, como autoridad de salud, garantice que en el mes de marzo, en el mes de febrero, cuando pueden estar dada la primera vuelta electoral, exista la capacidad de tener una vacuna que inmunice la presencia de ecuatorianos masivamente en el acto electoral sin que se produzca un rebrote. ¿Cuáles son las condiciones de una vacuna de ese estilo? Primero, que se produzca tecnológicamente, primero. Segundo, que sea una vacuna exitosa, es decir, que dure y efectivamente permita que el roce y la aglomeración no produzcan contagio. Tercero, que sea una vacuna económicamente viable, es decir, cuyo costo permita que todos los países y todos los ecuatorianos podamos estar vacunados para el mes de febrero o el mes de marzo del año siguiente. Y fundamentalmente es de que tengamos una certeza de que esto ocurrirá dentro del siguiente mes para que podamos organizar cualquier tipo de elección durante el semestre que va entre julio y diciembre del año siguiente. Estas son las condiciones. Yo me atengo solamente a estas condiciones y yo suscribiré solamente aquello que esté a favor de la salud de los ecuatorianos. Cualquier forma de votación es posible, siempre y cuando tengamos el criterio de la autoridad sanitaria. El resto son especulaciones que tienen que ver con las formalidades democráticas. Lo que tenemos que ver es que si la autoridad sanitaria concede la autorización y que concede y permite que tomemos la decisión sobre la forma de votación que se adopte, tenemos obviamente que preservar del otro lado los mínimos democráticos necesarios. Mínimos democráticos obviamente a una situación de pospandemia, que es igual a la posterior a una guerra en cualquier país del mundo. ¿Es necesario entender y saber si es que se ha convocado a una reunión virtual para analizar estos temas o no es necesario analizarlos y hay que dejarlos para más adelante? Más aún, yo he presentado ya un documento de 30 páginas y está circulando en este momento ante todos los periodistas un resumen ejecutivo, además del documento, con todos estos temas. Consiguientemente, yo espero que la presidenta en su momento pueda convocar a esto, es lo que yo aspiro. Y evidentemente estos temas tendrán que ser discutidos en la Asamblea Nacional, donde se ha puesto una nota por parte del Ejecutivo en la cual, en consonancia con los temas de la epidemia y los temas de la crisis económica del Ecuador, se plantean una serie de condiciones nuevas para el proceso electoral. Esto tiene que ser discutido por las autoridades electorales. Nadie puede tomar la decisión, sino nosotros, pero en función y en estrecha comunicación vinculante con la autoridad sanitaria. Nosotros no podemos tomar una decisión por las buenas o por las malas de decir tal sistema de votación está porque de este modo debe realizarse. Esto en condiciones de poscrisis, en condiciones de guerra como la que vive el Ecuador, no puede ser tomado sino en la estrecha, absoluta y necesaria vinculación con las autoridades sanitarias y con el tiempo suficiente para poder armarlas. No es tiempo suficiente que me digan 15 días antes de la elección, vea señor, ahora sí ya pueden juntarse todos, o que 15 días antes de la elección dice, no, ahora no pueden juntarse todos, porque los procesos electorales requieren capacitación, requieren organización, requieren presencia de los ciudadanos informada, y todo eso requiere una decisión que al menos debe tomarse al finalizar el mes siguiente. Es necesario también conocer si es que el escenario económico es un escenario, si se quiere, viable, en atención a las dificultades que existía a propósito del presupuesto planteado para el proceso electoral venidero. Si es que se analiza la posibilidad de un voto electrónico, sea
la característica que tenga, los recursos serán los suficientes y tendremos el tiempo para implementar un sistema que solvente el problema? La literatura sobre el voto electrónico y dentro de ella del voto telemático, como del voto postal, como del voto presencial, es amplísima. Existen muchos organismos internacionales que conocen con absoluta precisión el caso ecuatoriano y que conocen cuáles son los costos en el mundo de ellos. Lo que yo tengo de esa bibliografía, que la he manejado y mi equipo la maneja, y en la cual me encantaría que podamos tener un debate, todos los consejeros y la sociedad ecuatoriana tiene que tenerlo, se plantea de que la votación telemática puede llegar a costar aproximadamente entre 0.5 euros o dólares, dependiendo del caso, y hasta 5 dólares o euros. Las votaciones presenciales en Ecuador, eso son las que me refiero, de 0.5 a 5, son los costos en las naciones del mundo donde ha habido votaciones telemáticas, que no son solamente Estonia, son bastantes más y las regiones son bastantes más. Pero la votación tal cual está concebido en el caso ecuatoriano, en el cual se pide un gasto solamente de elecciones de entre 170 millones, luego de 140 y luego de 128 millones, y me parece que luego bajaron estos más, a 126 millones, que divididas para 14 millones de electores potenciales y 10 millones de electores antiguos, tendríamos que la votación ecuatoriana estaría costando entre 10 dólares por votante y 8 o 9 dólares por votante. Esto es una diferencia casi del 100%. Sin embargo, no hay que casarse con ningún tipo de presupuesto, ninguna votación, hasta ver lo que se ofrece en el mundo. Tecnológicamente, en el mundo este rato se ofrecen muchas plataformas. El tema central es el de que tengamos la capacidad y la certeza suficiente, todos los ecuatorianos, me refiero a todas las organizaciones políticas, a los medios de comunicación y a los organismos electorales ecuatorianos y organismos de control ecuatorianos, junto con organismos internacionales, para hacer fiscalías suficientemente precisas, duras y rígidas, si es que se optase por el voto electrónico. La pregunta ¿es posible optar por otro? Esa es la pregunta. Si es que acaso podemos votar, por ejemplo, por un sistema híbrido. ¿Qué es un sistema híbrido? Una combinación, por ejemplo, de votación telemática con votación presencial. Ese fue mi planteamiento inicial. Yo hice varios razonamientos y tengo documentos respecto a cómo podía hacerse una votación por franjas, así como los semáforos que está haciendo Ecuador, hacer semáforos parroquiales donde usted puede votar presencialmente de determinadas parroquias por la situación de salud, dentro de indicadores de salud que nos autoricen las autoridades de salud, perdón la redundancia. Entonces, se podía hacer una votación híbrida por franjas, en donde una parte sea telemática y una parte sea presencial. Esa que es una posibilidad difícil de realizar, pero posible. Sin embargo, tiene un problema que tiene que hacer doble presupuesto. No solo gasta menos, sino que gasta mucho más, porque tiene que organizar de modo telemático y tiene que organizar de modo presencial. Una tercera forma es el voto postal, que se realiza en muchísimos países del mundo, generalmente para las personas que están fuera de ese país, pero también el voto interno. Muchos países tienen voto postal y un voto postal anticipado, generalmente 15 días antes. Ese voto también es posible, pero es un voto también sustancialmente caro. ¿Ha enviado usted una carta dentro del país sobre cuánto cuesta? Y en este caso un voto postal debería tener 3 correspondencias. La de recibir las papeletas, la de envío de papeletas y la de recibir la constancia de papeletas. En ese caso, nos preguntamos, ¿tenemos esa capacidad económica y administrativa para hacerlo? Y en el caso, no es verdad, del voto presencial, el voto presencial todos conocemos que tiene muchas más actividades que deben realizarse en el caso de que sea posible el voto presencial. La pregunta es, ¿será posible el voto presencial dentro de condiciones de seguridad y salubridad para los ecuatorianos? ¿Será posible este rato en que el Estado nos dice que no tendrá un centavo para gasto electoral? ¿Será posible que nosotros le pidamos 150, 140, 120 millones para el voto, que probablemente puede realizarse o no? Este es el problema. Tenemos que ser serios y sentarnos con disponibilidad, con capacidad de entender las cosas y, junto a la autoridad sanitaria, decidir, ver si es posible, qué condiciones existen, qué certezas nos entregan
para el mes siguiente y que podamos nosotros comenzar a organizar la modalidad más adecuada de votación, porque de ese modo garantizaremos lo más importante, que es la preservación de la democracia y la preservación de la salud de los ecuatorianos. En esas dos condiciones yo seré absolutamente inamovible en cualquiera de las posiciones. Muchas gracias, doctor, muy amable. El doctor Luis Fuertes Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, en diálogo con Sonorama. Hacemos una pausa. No la oiga.